Me llamo Elena Martínez y durante 28 años he sido la carga bonita de la familia, la hija no planeada que le recordaba a todos el único error de mi madre. Esta noche, en la cena de compromiso de mi prima Victoria, rodeada de lámparas de araña de cristal y vestidos de diseñador, estoy a punto de poner su mundo patas arriba de formas que nunca se imaginaron. Lo que no saben es que he estado guardando secretos, y el hombre que está sentado tranquilamente a mi lado está a punto de ayudarme a vivir el momento más satisfactorio de toda mi vida. Si te gustan las historias de karma y justicia, suscríbete y házmelo saber desde qué ciudad nos ves en los comentarios. La finca de los Martínez se alzaba ante mí como un monumento a todo lo que nunca me habían permitido reclamar como mío. Cuando mi Uber se adentró por las verjas de hierro forjado, sentí ese nudo familiar en el estómago, el mismo que me había acompañado en cada reunión familiar desde que tengo memoria. Esta noche, sin embargo, era diferente. Esta noche no venía sola, y no venía con las manos vacías. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó James, apretándome la mano mientras subíamos los escalones de mármol. Su presencia a mi lado me hacía sentir como si llevara una armadura, sólida y reconfortante, de una forma que aún me sorprendía incluso después de 2 años juntos. He estado lista para esto toda mi vida, susurré, ajustándome el sencillo vestido negro que había elegido específicamente para pasar desapercibida. Que piensen que sigo siendo la misma Elena que aceptaba sus obras y sonreía ante sus comentarios pasivo-agresivos. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Las enormes puertas de roble se abrieron para revelar a mi tía Carmen, resplandeciente con perlas y juicios, con una sonrisa tan falsa como su último lifting facial. Elena, cariño, qué alegría que hayas podido venir. Sus ojos recorrieron a James con una curiosidad apenas disimulada. Y este debe ser tu amigo. Tía Carmen. Este es James Richardson. James, mi tía Carmen. Observé cómo su rostro cambiaba ligeramente al escuchar su apellido. Richardson tenía peso en los círculos sociales de nuestra ciudad, aunque aún no lograba ubicar por qué. El gran vestíbulo ya se estaba llenando de familiares, cada uno más elegantemente vestido que el anterior. Las copas de cristal tintineaban con champán caro, mientras las conversaciones fluían en ese ritmo particular de personas que medían su valía en carteras de valores y membresías de clubes de campo. Había crecido en la periferia de este mundo, lo suficientemente cerca como para verlo, pero nunca lo suficientemente cerca como para pertenecer. Mi prima Victoria apareció en lo alto de la escalera curva como salida de un cuento de hadas, su anillo de compromiso captando la luz de la lámpara de araña que colgaba sobre ella. Siempre había sido la niña dorada, la que hacía todo bien, la que se casaba con el hombre adecuado y vivía la vida correcta. Esta noche era su celebración, su momento de brillar aún más que de costumbre. «¡Elena!», exclamó, descendiendo con gracia practicada. «Me alegro mucho de que hayas venido. Y has traído a alguien. ¡Qué emocionante!». La forma en que lo dijo hizo que pareciera que había traído una mascota, para presumir en lugar de presentar a mi novio a la familia. «Felicidades por tu compromiso», dije, aceptando sus besos al aire. «Este es James. James, mi prima Victoria, la prometida». El prometido de Victoria, Brad, apareció a su lado con la sonrisa que provenía de no tener que preocuparse nunca por el dinero o la aceptación. «Encantado de conocerte, hombre. ¿A qué te dedicas?» «Trabajo en banca de inversión», respondió James con facilidad. «Richardson and Asociados». Observé el sutil cambio en sus expresiones cuando el nombre se registró. Richardson and Asociados no era una firma de inversión cualquiera. Era una de las más prestigiosas de la ciudad, el tipo de lugar que gestionaba el dinero antiguo y las nuevas fortunas por igual. La familia de James la había fundado 3 generaciones atrás, convirtiéndolo en exactamente el tipo de persona que mis familiares pasaban la vida tratando de impresionar. «Richardson», repitió el tío Miguel, apareciendo a nuestro lado con su esposa Sofía. «¿Alguna relación con la familia Richardson? ¿Los Richardson de la banca?» «Esa sería mi familia, sí», dijo James con la tranquila confianza de alguien que nunca había tenido que demostrar su valía a nadie. Sentí una pequeña punzada de satisfacción al ver a mis parientes recalcular sus suposiciones sobre mí. Durante años, me habían visto como el recordatorio del error de mi madre. Su breve relación con un hombre que se había ido antes de que yo naciera, dejándola a ella para criarme sola, mientras trabajaba en 2 empleos para mantenernos. Nos habían dado ayuda económica a lo largo de los años, pero siempre con condiciones, con recordatorios de nuestro lugar en la jerarquía familiar. «Bueno, qué maravilloso», dijo la tía Carmen,
con un tono ahora notablemente más cálido. Debes contarnos cómo os conocisteis. En realidad, comencé, pero me interrumpió la llegada de mi abuela, Elena Martínez Sr., la matriarca de la familia que nunca había perdonado a mi madre por perturbar su legado familiar perfectamente planeado con un embarazo no deseado. «Elena», dijo con frialdad, ofreciendo su mejilla para un beso de rigor. «Te ves bien». Sus ojos recorrieron a James con la mirada calculadora de alguien que había pasado 75 años evaluando el valor de las personas. «Y has traído un invitado. Abuela, este es James Richardson». «James, mi abuela». Observé cómo su expresión cambiaba mientras procesaba la información. El nombre Richardson significaba algo para su generación. Representaba el tipo de riqueza establecida y posición social que siempre había valorado por encima de todo. «Richardson», repitió lentamente. «Qué interesante. Deberíamos sentarnos a cenar pronto. Victoria, cariño, te ves absolutamente radiante». El comedor era una obra maestra de elegante intimidación, con una mesa con capacidad para 20 personas y una vajilla que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Me encontré sentada entre James y mi primo Marcos, con Victoria y Brad presidiendo la mesa mientras mi abuela presidía desde su lugar tradicional. «Así que, James», comenzó el tío Miguel cuando se sirvió el primer plato, «¿qué opinas de las condiciones actuales del mercado? Hemos estado siguiendo algunos desarrollos interesantes en las acciones tecnológicas». Mientras James entablaba una conversación fácil sobre las tendencias del mercado y las estrategias de inversión, me maravillaba de lo fácil que encajaba en su mundo. Hablaba su idioma, entendía sus referencias y se ganaba su respeto de una manera que yo nunca había podido lograr, a pesar de compartir su sangre. «Elena ha estado trabajando en esa pequeña organización sin ánimo de lucro en el centro de la ciudad», dijo la tía Sofía cuando la conversación se dirigió a las carreras profesionales. «Algo sobre ayudar a los niños, ¿verdad, querida?». La forma en que dijo «pequeña organización sin ánimo de lucro» hizo que mi trabajo sonara como un hobby, algo que hacía para pasar el tiempo en lugar del trabajo por el que me apasionaba. Había sido directora de programas en un centro de defensa de la infancia durante 3 años, ayudando a los niños a navegar por el sistema de acogida y conectándolos con los recursos que necesitaban. No era un trabajo glamuroso, y ciertamente no pagaba bien, pero importaba de formas que mi familia nunca había entendido. «Elena dirige el programa de apoyo a la juventud», dijo James antes de que yo pudiera responder. «Ha ayudado a más de 200 jóvenes a encontrar estancias estables y oportunidades educativas. El trabajo que hace cambia vidas». Sentí un calor recorrer mi pecho ante su defensa de mi carrera. Mi familia siempre había tratado mi trabajo como una fase de la que eventualmente saldría, algo que hacía porque no sabía cómo ganar dinero de verdad. «Qué noble», dijo Victoria con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Debe ser muy gratificante ayudar a los menos afortunados. Los menos afortunados». Como si yo no estuviera sentada allí mismo, como si no hubiera crecido siendo una de esos niños que necesitaban ayuda, que calificaban para comidas escolares gratuitas y vestían ropa usada de mis primos más exitosos. «Lo es», respondí con calma. «Hay algo increíblemente gratificante en ayudar a niños que me recuerdan a mí misma». El comentario flotó en el aire como un desafío. Mi familia siempre había preferido fingir que mi difícil infancia era solo una fase que todos habíamos superado, en lugar de reconocer el impacto continuo de crecer, como el recordatorio no deseado del error de otra persona. «Bueno», dijo Marcos, claramente incómodo con la dirección de la conversación. «Hablemos de algo más alegre. Victoria, cuéntanos los planes de la boda. No escatimes en detalles». Victoria se lanzó a una elaborada descripción de los preparativos de su boda, la ceremonia de destino en Italia, el vestido de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, la lista de invitados que parecía un quién es quién de la sociedad local. Mientras hablaba, me encontré pensando en mi propio secreto, el que haría que su extravagante celebración pareciera pequeña en comparación. «Y el lugar de la celebración», continuó Victoria, «es esta increíble villa que ha estado en la misma familia durante siglos. Va a ser absolutamente mágico. Suena perfecto para ti», dije, y lo decía de verdad. Victoria siempre había vivido en un mundo donde todo era perfecto, donde los problemas se solucionaban con dinero y contactos, donde el lugar de la boda adecuado importaba más que la solidez de la relación en sí. «¿Y tú, Elena?», preguntó Brad. «¿Tienes planes de boda en el futuro?». La pregunta era lo suficientemente inocente, pero sentí el peso de 28 años de ser el miembro de la familia que nunca daba la talla.
que nunca lograba los hitos que a ellos les importaban. Miré alrededor de la mesa sus rostros expectantes, la expresión calculadora de mi abuela, la lástima apenas disimulada de Victoria. En realidad, comencé, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con fuerza mientras me preparaba para lanzar la primera bomba de la noche. Eso es parte de la razón por la que queríamos estar aquí esta noche. James me apretó la mano bajo la mesa. Su tacto calmó mis nervios. Habíamos planeado este momento durante semanas, coreografiando cada detalle para maximizar el impacto de lo que estaba a punto de suceder. James y yo tenemos una noticia que compartir, continué, observando sus rostros con atención. Nos comprometimos el mes pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé a mi familia procesar esta información, sus expresiones cambiando de sorpresa a confusión, a algo que parecía sospechosamente decepción. Aquí estaba yo, el error de la familia, reclamando una parte de la felicidad que siempre habían asumido que estaba reservada para parientes más merecedores. ¿Comprometidos?, repitió la tía Carmen, como si no pudiera creer las palabras. Enhorabuena, dijo Victoria, aunque su sonrisa parecía forzada. Qué repentino. En realidad no, dijo James con calma. Llevo meses planeando pedirle a Elena que se case conmigo. Solo quería esperar el momento adecuado. ¿Y no pensaste en avisar a nadie?, preguntó mi abuela, con ese tono particular que me había aterrorizado de niña. Queríamos compartir la noticia en persona, expliqué, con la familia. Pero incluso mientras lo decía, podía ver el cálculo en sus ojos. Estaban tratando de averiguar qué significaba la presencia de James para la dinámica familiar, cómo su riqueza y estatus podrían cambiar su percepción de mí, si necesitaban empezar a tratarme de manera diferente ahora que estaba conectada a alguien que importaba en su mundo. Bueno, dijo finalmente el tío Miguel, esto es ciertamente inesperado. Richardson and Asociados, ¿has dicho? Es una firma bastante prestigiosa. Y ahí estaba, lo que más les importaba. No mi felicidad, no el hecho de que hubiera encontrado a alguien que me amara por completo, sino las implicaciones sociales y financieras de mi elección de pareja. Los Richardson son una excelente familia, dijo mi abuela, como si estuviera dando su aprobación a una fusión empresarial, en lugar de celebrar el compromiso de su nieta. Deberíamos tomar champán, anunció Victoria, aunque parecía que preferiría estar bebiendo veneno. Esta es una noticia maravillosa. Mientras se servía el champán, y se brindaba con medias ganas, sentí una familiar decepción apoderarse de mí. Incluso mi compromiso, algo que debería haberse celebrado con alegría genuina, se estaba filtrando a través de su lente de escalar socialmente y obtener ventajas financieras. Pero tenía más sorpresas por venir, y la noche estaba lejos de terminar. La conversación gradualmente volvió a los planes de boda de Victoria, con mi compromiso convirtiéndose en una nota al pie de su celebración más elaborada. Los escuché discutir sobre arreglos florales y la disposición de los asientos mientras James participaba cortésmente, haciendo preguntas apropiadas y haciendo comentarios admirativos sobre sus elecciones. Elena, dijo mi primo Marcos durante una pausa en la conversación sobre la boda, has estado muy callada. Este debe ser un momento muy emocionante para ti. La forma en que lo dijo sugería que la emoción probablemente estaba fuera de mi alcance emocional, que debería estar agradecida por cualquier felicidad que me llegara en lugar de esperarla como algo debido. Lo es, coincidí. James ha sido maravilloso al incluirme en toda la planificación. Estamos pensando en una boda en primavera, algo pequeño e íntimo, repitió la tía Sofía. Práctico. La palabra que mi familia usaba cuando querían decir barato, cuando querían sugerir que estaba aprovechando al máximo las opciones limitadas, en lugar de elegir lo que realmente quería. En realidad, intervino James, Elena es la que quería que fuera pequeño. A mí me hubiera gustado algo más grande, pero ella prefiere las reuniones significativas a las producciones elaboradas. Lo amaba por defender mis elecciones, por dejar claro que el tamaño de nuestra boda era una preferencia en lugar de una limitación. Pero pude ver a mi familia luchando por procesar esta información, tratando de reconciliar su imagen de mí como alguien que debería estar agradecida por lo que pudiera obtener con la realidad de alguien que tenía opciones y estaba tomando decisiones deliberadas. Bueno, dijo Victoria con forzada alegría, mientras seas feliz, eso es lo que importa. Pero su tono sugería que mi felicidad era una consideración secundaria a las cuestiones más importantes de la posición social y la reputación familiar. El plato principal llegó con una presentación elaborada,
y la conversación se centró en temas más seguros: el tiempo, la política local, los conocidos comunes. Me encontré observando a mi familia con nuevos ojos, viendo los patrones de conversación que habían moldeado toda mi infancia, las sutiles formas en que siempre habían dejado claro que yo estaba fuera, mirando hacia adentro. «Elena», dijo mi abuela mientras se servía el postre, «has sido muy misteriosa con tu joven. Cuéntanos más sobre cómo os conocisteis». Había algo en su tono que sugería que estaba buscando información, buscando detalles que pudieran explicar cómo alguien como yo había logrado atrapar a alguien como James. «Nos conocimos en una gala benéfica», dije, lo cual era técnicamente cierto. James estaba allí representando a su firma, y yo estaba allí con mi organización. «Una gala benéfica», repitió el tío Miguel con aprobación. «¿Cuál?» «El evento de la Fundación Futuro Infantil», respondió James. Elena dio la presentación más convincente que he escuchado sobre la defensa de la infancia. Supe que tenía que conocerla. «¿Estabas trabajando en el evento?», preguntó Victoria, como si eso lo explicara todo. «Era la ponente principal», corregí suavemente. «La fundación me había invitado a presentar los resultados de nuestro programa a los posibles donantes. La distinción importaba, y pude ver que estaban procesando esta nueva información sobre mi posición profesional. En sus mentes, siempre había sido alguien que necesitaba caridad, no alguien que trabajaba con organizaciones benéficas como socio igualitario. La presentación de Elena convenció a mi firma de convertirse en el mayor patrocinador corporativo de la fundación», añadió James. «Es increíblemente persuasiva cuando le apasiona algo». Sentí un rubor de orgullo ante sus palabras, ante la forma en que constantemente elevaba mis logros en lugar de disminuirlos. Era un gran contraste con el enfoque de mi familia, donde mis logros siempre se calificaban con sorpresa o se explicaban como suerte en lugar de habilidad. «Qué maravilloso», dijo la tía Carmen, aunque sonaba más perpleja que complacida. «Elena, nunca mencionaste que te invitaran a hablar en eventos tan prestigiosos. ¿Por qué nunca preguntaste?». Pensé, pero no dije. Porque mi trabajo y mi vida nunca habían parecido lo suficientemente importantes como para merecer preguntas detalladas o un interés genuino. «A Elena no le gusta presumir», dijo James, con la voz cálida de afecto. «Ha logrado más en su carrera que la mayoría de la gente en toda una vida, pero es demasiado modesta para hablar de ello». «Lograda», repitió mi abuela, como si estuviera probando la palabra para ver cómo se sentía en relación conmigo. La conversación fue interrumpida por la llegada de más familiares, mi tío Roberto y su esposa Lisa, que se habían retrasado por el tráfico desde su cena en el club de campo. Se abrieron paso por la mesa, saludando a todos con el tipo de efusiva calidez reservada para las personas que veían regularmente en eventos sociales. «Elena», bramó Roberto cuando llegó a mí, «mírate, ya crecida y trayendo citas a la cena familiar. Este debe ser el hombre misterioso del que hemos estado escuchando». «James Richardson», dijo James, poniéndose de pie para estrechar la mano. «Encantado de conocerte». «Richardson», repitió Roberto, agudizando su expresión con interés. «¿No el Richardson de Richardson and Asociados?» «El mismo», confirmó James. Vi cómo el rostro de Roberto se transformaba mientras procesaba esta información. Lo vi recalcular su evaluación de mí y mi lugar en la jerarquía familiar. Era fascinante y deprimente ver con qué rapidez podían cambiar las actitudes de la gente, basándose en nada más que su percepción del estatus social de mi pareja romántica. Bueno, dijo Roberto, sentándose en su silla. «Esto es todo un acontecimiento. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?» 2 años, dije. «¿2 años?» exclamó Lisa. «Elena, has estado guardando secretos. No teníamos ni idea de que estuvieras con alguien tan... establecido». Otra palabra clave, como práctico y noble, que conllevaba capas de significado sobre la clase social y la seguridad financiera. «Elena es muy reservada sobre su vida personal», explicó la tía Carmen a los recién llegados. «Acaba de anunciar su compromiso». «Compromiso». La voz de Roberto resonó en el comedor. «Esto merece otro brindis. Todos, levanten las copas». Mientras la familia levantaba obedientemente sus copas de champán, sentí la familiar mezcla de emociones que había definido mi relación con estas personas durante décadas. Estaban celebrando ahora, pero no porque estuvieran genuinamente felices por mí. Estaban celebrando porque finalmente había hecho algo que reflejaba bien el nombre de la familia, algo que elevaba su posición social por asociación. «Por Elena y James», anunció Roberto, «que vuestro matrimonio sea tan exitoso como parece ser vuestra sociedad». Exitoso, no feliz, no amoroso, no satisfactorio.
exitoso, como si el matrimonio fuera una empresa comercial que debía evaluarse en función de los márgenes de beneficio y el retorno de la inversión. Pero mientras levantaba mi copa y sonreía a sus buenos deseos, sabía que la mayor sorpresa de la noche aún estaba por llegar. Después de la cena, nos trasladamos al salón, donde las fotos de compromiso de Victoria se exhibían en todas las superficies disponibles. Se veía radiante en cada una de ellas, posando en escenarios elegantes con su prometido, igualmente fotogénico, la pareja perfecta celebrando su romance perfecto. Son preciosas, Victoria, dije, admirando genuinamente la calidad profesional de las imágenes. Los dos os veis muy felices. Gracias, respondió, pavoneándose ligeramente. Usamos a Antonio Morales. Es el fotógrafo de todas las bodas de sociedad de esta temporada. Seguro que querrás a alguien similar para tus fotos de compromiso. La suposición de que yo querría emular sus elecciones era típico de Victoria, pero lo dejé pasar. Esta noche no se trataba de corregir sus ideas erróneas sobre mis preferencias. En realidad, dijo James, ya nos hemos hecho las fotos de compromiso. Elena tuvo una idea maravillosa sobre la incorporación de su trabajo con el centro infantil. ¡Qué único!, dijo Victoria, luchando claramente por entender por qué alguien querría incluir su trabajo en fotografías románticas. El fotógrafo capturó momentos increíbles, continuó James. Elena trabajando con los niños, los dos haciendo voluntariado juntos, realmente muestran de qué se trata nuestra sociedad. Me encantó que lo llamara sociedad, que entendiera cómo mi trabajo era parte de quién era yo en lugar de algo separado de nuestra relación. Mi familia siempre había tratado mi trabajo como una fase de la que eventualmente saldría, pero James lo veía como algo fundamental para quién era yo y qué valoraba. Bueno, dijo mi abuela desde su silla junto a la chimenea, supongo que todo el mundo tiene diferentes ideas sobre lo que constituye una fotografía de boda apropiada. Apropiada. Otra palabra cargada que sugería que mis elecciones carecían de un juicio adecuado o de conciencia social. Diferente puede ser bueno, añadió la tía Sofía diplomáticamente. Es bueno que las parejas tengan su propio estilo, pero incluso su intento de positividad implicaba que tener nuestro propio estilo era una forma educada de decir que no podíamos permitirnos o no entendíamos lo que la gente normal hacía para sus compromisos. Elena siempre ha sido creativa, dijo Victoria con el tipo de sonrisa que sugería que la creatividad era un defecto de carácter en lugar de una cualidad. ¿Recuerdas cuando era pequeña? Siempre estaba dibujando o escribiendo cuentos en lugar de jugar a juegos normales. Siempre dibujando o escribiendo cuentos en lugar de encajar, era lo que quería decir. En lugar de ser la clase de niña que hacía que las reuniones familiares fueran cómodas y predecibles. Creo que la creatividad es una de las cualidades más atractivas de Elena, dijo James con firmeza. Ve posibilidades que otras personas pasan por alto. Encuentra soluciones que no se les ocurrirían a los pensadores más convencionales. Pensadores convencionales. La frase flotó en el aire como una suave reprimenda para toda la habitación, sugiriendo que quizás ser convencional no era necesariamente superior a ser creativo. Por supuesto, dijo mi abuela con frialdad. La creatividad tiene su lugar. Su lugar es en algún lugar fuera de las conversaciones serias de adultos, implicaba su tono. Sentí la familiar frustración creciendo en mi pecho, el mismo sentimiento que había acompañado a innumerables reuniones familiares donde mis intereses, mis elecciones, toda mi forma de estar en el mundo, era tratada como algo que había que tolerar educadamente, en lugar de valorar genuinamente. Pero esta noche era diferente. Esta noche tenía a James a mi lado, sólido y comprensivo, recordándome que mi perspectiva tenía valor, y esta noche tenía información que cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre mí y mi lugar en esta familia. Sabéis, dije casualmente, James ha apoyado increíblemente mi trabajo. Incluso me ha ayudado a desarrollar algunos programas nuevos para el centro. ¡Qué bien!, dijo la tía Carmen distraídamente, perdiendo ya el interés en cualquier cosa relacionada con mi vida profesional. De hecho, continué, su apoyo ha sido tan significativo que hemos podido ampliar considerablemente nuestros servicios. Ahora atendemos a 3 veces más niños que el año pasado. Eso es maravilloso, querida, dijo el tío Miguel con el tono que la gente usa cuando son educados sobre algo que realmente no entienden ni les importa. Sí, coincidí. Realmente es maravilloso, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que hemos podido lograr con los recursos que hemos tenido. James me apretó la mano, sintiendo que me estaba preparando para algo importante. Habíamos planeado esta conversación cuidadosamente, sabiendo que llegaría el momento adecuado en que su guardia bajara
cuando estuvieran relajados y confiados en sus suposiciones sobre quién era yo y de qué era capaz de lograr. Elena está siendo modesta, dijo James. La expansión de la que habla representa un aumento de varios millones de euros en la capacidad de la organización para ayudar a los niños. Varios millones de euros. Las palabras atravesaron su cortés desinterés como un cuchillo en la seda. De repente, tenía toda su atención. ¿Varios millones?, repitió Roberto, agudizando la voz con interés. La Fundación Richardson decidió hacer una inversión sustancial en el programa de Elena, explicó James. Nuestro consejo de administración quedó tan impresionado con su presentación y sus resultados que nos comprometimos a financiar sus planes de expansión para los próximos 5 años. Observé los rostros de mi familia mientras procesaban esta información. La Fundación Richardson era legendaria en los círculos benéficos, conocida por hacer inversiones estratégicas en programas que pudieran demostrar un impacto medible. Conseguir su financiación no era solo cuestión de tener dinero, sino de ser reconocido como excepcional en tu campo. Elena, dijo mi abuela lentamente, nunca mencionaste nada sobre la financiación de la fundación. Ha sido un proceso complicado, dije, lo cual era cierto. James tuvo que abstenerse de la toma de decisiones por nuestra relación, por lo que tardó más de lo habitual en obtener la aprobación. ¿Pero la aprobaron de todos modos?, preguntó Victoria, luchando claramente por entender cómo había podido lograr algo tan significativo sin que nadie de la familia lo supiera. Unánimemente, dijo James con orgullo. El consejo la calificó como una de las presentaciones más impresionantes que habían visto. La sala se quedó en silencio mientras mis parientes digerían esta nueva información sobre mi posición profesional. Durante 28 años, me habían visto como el miembro de la familia que necesitaba ayuda, que requería su apoyo financiero y su orientación social. La idea de que yo pudiera tener éxito como para merecer la atención de las principales fundaciones claramente no encajaba en su modelo mental de quién se suponía que era. Eso es todo un logro, dijo finalmente el tío Miguel, con un tono que sugería que todavía estaba procesando las implicaciones. Elena está llena de sorpresas, dijo James, sonriéndome con genuina admiración. Esperad a oír hablar de su contrato editorial. Contrato editorial. Casi me reí ante las expresiones de sus rostros, la forma en que me miraban, como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. ¿Contrato editorial?, repitió la tía Sofía débilmente. Elena ha estado documentando su trabajo con niños en el sistema de acogida, explicó James. Ha escrito un libro sobre enfoques innovadores para la defensa de la infancia y será publicado por Morrison & Asociados el año que viene. Morrison & Asociados era una de las editoriales académicas más prestigiosas del país, conocida por publicar obras que influyen en la política y la práctica profesional. Que te publicaran era un logro profesional significativo, el tipo que establecía a alguien como un líder de opinión en su campo. Un libro, dijo mi abuela, como si nunca hubiera escuchado la palabra antes. Ya se está utilizando en programas de posgrado en 3 universidades, añadí en voz baja. Como libro de texto para estudiantes que estudian trabajo social y psicología infantil. El silencio que siguió fue diferente a su anterior desinterés cortés. Este era el silencio de la gente que reevaluaba todo lo que creían saber, tratando de conciliar sus suposiciones de larga data con una realidad que no coincidía con sus expectativas. Elena, dijo Victoria lentamente, ¿por qué no nos contaste nada de esto? Porque nunca preguntaste, pensé. Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiabas de tema o dejabas claro que mi vida profesional no era tan importante como tu agenda social. Quería esperar a que todo estuviera finalizado, dije en cambio. Este tipo de oportunidades pueden fracasar, y no quería crear falsas expectativas. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esa no era toda la verdad. La verdadera razón por la que no había compartido mi éxito profesional con mi familia era porque había aprendido, con los años, que no estaban genuinamente interesados en celebrar mis logros, a menos que esos logros se reflejaran bien en ellos. Bueno, dijo Roberto, carraspeando. Esto ciertamente pone las cosas en una perspectiva diferente, como si mi valía como persona estuviera determinada por mis logros profesionales, en lugar de mi valor inherente como miembro de la familia. Elena siempre ha sido extraordinaria, dijo James con firmeza. Estas oportunidades no cambiaron quién es, simplemente le dieron una plataforma para mostrar al mundo lo que los que la amamos siempre hemos sabido. Los que la amamos. La frase me golpeó como un golpe físico, no porque fuera dolorosa,
sino porque destacaba el contraste entre el apoyo incondicional de James y la aceptación condicional de mi familia. Por supuesto que es extraordinaria, dijo la tía Carmen rápidamente, como si siempre hubiera sido mi mayor defensora. Siempre hemos sabido que Elena era especial. Especial, la palabra que usaban cuando querían sugerir que mis diferencias eran aceptables siempre y cuando vinieran con validación externa. Pero no había terminado con mis revelaciones. La mayor sorpresa aún estaba por llegar, y podía sentir que mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para soltar la bomba final de la noche. Hay una cosa más, dije casualmente, como si lo que estaba a punto de revelar fuera solo otro detalle menor, sobre la boda. Ah, sí, dijo Victoria, animándose al mencionar los preparativos de la boda. ¿Ya tenéis fecha? La tenemos, confirmé. Pero hemos decidido hacer algo un poco convencional. Poco convencional. Pude ver que se preparaban para cualquier solución creativa que se me ocurriera para celebrar mi matrimonio con un presupuesto ajustado. Vamos a celebrar la ceremonia en la finca de la familia Richardson, continué, observando atentamente sus rostros. La abuela de James se ofreció a ser la anfitriona, y no pudimos rechazar un gesto tan generoso. La finca de la familia Richardson. Podría haber dicho que nos íbamos a casar en la luna. La finca Richardson era legendaria, un extenso complejo que había aparecido en revistas de arquitectura y había acogido galas benéficas durante décadas. Casarse allí no era solo cuestión de tener un lugar hermoso, era cuestión de ser aceptada en una de las familias más establecidas de la ciudad. La finca, repitió mi abuela, con la voz apenas por encima de un susurro. Ha estado en la familia de James durante 4 generaciones, expliqué. Su abuela pensó que sería perfecto para una boda en primavera y ha insistido en encargarse ella misma de todos los preparativos. Que la abuela de James se encargara de los preparativos significaba que nuestra boda sería planeada por alguien que había organizado eventos sociales durante 50 años, alguien cuya lista de invitados parecía un directorio de las familias más influyentes de la ciudad. Eso es increíble, dijo Victoria, y por primera vez en toda la noche, su voz transmitía emoción genuina en lugar de interés educado. A la señora Richardson le gusta mucho Elena, dijo James con calidez. Dice que Elena le recuerda a ella misma cuando era joven, inteligente, con principios y no fácilmente impresionada por cosas superficiales. Otra suave reprimenda a los valores que habían dominado la visión del mundo de mi familia durante tanto tiempo como puedo recordar. ¿Has conocido a su abuela?, preguntó la tía Sofía, como si esta fuera la revelación más sorprendente de la noche. Elena cena con ella todos los domingos, dijo James. Se han hecho muy amigas. Cenas dominicales con la señora Richardson. La mujer que había sido la reina no oficial de la sociedad local durante décadas, que podía hacer o deshacer reputaciones sociales con una sola conversación. La idea de que yo estaba teniendo cenas familiares regulares con ella, mientras que mi propia familia me trataba como un caso de caridad, habría sido risible hace solo unas horas. Es maravillosa, dije honestamente. Ha sido increíblemente acogedora, y está emocionada de tener otra nieta. Otra nieta. La aceptación que nunca había logrado con mi propia familia había sido libremente dada por alguien que no me debía nada más que una simple cortesía. Esto es todo muy repentino, dijo mi abuela, aunque su tono había perdido su anterior acritud. ¿Lo es?, pregunté inocentemente. Hemos estado juntos durante 2 años. Estamos comprometidos y estamos planeando nuestro futuro juntos. Me parece una progresión natural. Por primera vez en mi vida, estaba describiendo mi relación con la confianza de alguien que pertenece. Alguien cuyas elecciones se ven como razonables en lugar de sorprendentes. Por supuesto, dijo el tío Miguel rápidamente. Estamos encantados por ti, Elena. Esta es una noticia maravillosa. Encantados. La palabra que había estado notablemente ausente de sus anteriores felicitaciones estaba repentinamente disponible ahora que entendían todo el alcance de lo que representaba mi compromiso. Pero aún no había terminado. Había una revelación más que completaría las inversiones de la noche, una sorpresa más que cambiaría para siempre la forma en que mi familia me veía y mi lugar en su mundo. Hay una cosa más, dije, haciendo una pausa para tomar un sorbo de champán antes de asestar el golpe final. Sobre la financiación de la fundación que mencionó James. ¿Sí?, dijo Roberto, inclinándose con interés. Bueno, la Fundación Richardson no fue la única organización que decidió invertir en mi trabajo. Dejé que la declaración flotara en el aire,
observando cómo trataban de procesar las implicaciones de lo que aún no estaba diciendo del todo. La Fundación Martínez también aprobó una importante subvención, continué, nombrando la fundación benéfica que mi abuela había establecido hace décadas y que había sido la fuente de la reputación filantrópica de la familia. La Fundación Martínez, la fundación de mi propia familia, en la que nunca me habían invitado a participar, que había financiado docenas de causas a lo largo de los años, sin que mi trabajo fuera digno de consideración. ¿La Fundación Martínez?, repitió mi abuela, con la voz aguda por la confusión. Sí, dije con calma. Aprobaron una subvención de 5 años que nos permitirá establecer una nueva residencia para niños que salen del sistema de acogida. Va a ser el proyecto más grande de este tipo en el estado. Observé el rostro de mi abuela mientras trataba de entender cómo su propia fundación había podido hacer un compromiso tan importante sin su conocimiento. Como fundadora y presidenta de la fundación, cada subvención importante requería su aprobación personal. No lo entiendo, dijo lentamente. Nunca aprobé ninguna subvención para tu organización. En realidad, dije, metiendo la mano en el bolso y sacando un documento legal, sí lo hizo. Le entregué los documentos con la misma calma y confianza que había demostrado durante toda la noche, observando cómo los desplegaba y empezaba a leer. Esto es un legado, dijo, con la voz apenas audible. Sí, confirmé. De mi madre. Las palabras golpearon la habitación como un trueno. Mi madre, que murió hace 3 años de cáncer, que luchó económicamente durante toda su vida adulta, que nunca pareció tener nada significativo que dejar atrás. ¿Tu madre?, dijo Victoria, claramente confundida. Ella dejó a Elena su parte del fideicomiso familiar de los Martínez, explicó James amablemente. Una parte que se estableció cuando Elena nació, pero que Elena nunca fue informada sobre ello. Una parte del fideicomiso familiar, el fideicomiso que había financiado la educación de todos los demás, los pagos iniciales de la casa de todos los demás, las empresas de todos los demás. El fideicomiso que me habían dicho que no existía cuando luchaba por pagar la universidad, cuando trabajaba en 3 empleos para llegar a fin de mes, cuando vivía en un estudio y comía fideos ramen para cenar más noches de las que quería recordar. Elena siempre ha sido beneficiaria del fideicomiso, dijo mi abuela en voz baja, con la voz que transmitía el peso de décadas de decisiones de las que claramente se arrepentía. Pero nunca me lo dijeron, dije, con voz firme a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Nunca tuve acceso al dinero que legalmente me correspondía, dinero que podría haber cambiado toda mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la habitación entendieron las implicaciones de lo que acababa de revelar. Me habían visto luchar económicamente mientras me sentaba en dinero que me pertenecía. Me habían dejado creer que dependía de su caridad, mientras que en realidad tenía derecho a los mismos beneficios que todos ellos habían disfrutado. Elena, comenzó mi abuela, pero alcé la mano para detenerla. Mi madre lo descubrió antes de morir, continué. Contrató a un abogado y descubrió que me habían negado el acceso a mi propia herencia durante 28 años. Me dejó documentación que me permitía reclamar lo que siempre fue mío. 28 años de escasez artificial, mientras mis familiares vivían de los intereses de inversiones que deberían haber financiado mi educación, mi vivienda, mi seguridad básica. También me dejó algo más, dije sacando otro documento. Una carta explicando por qué nunca me habló del fideicomiso mientras vivió. Desplegué la carta, con la familiar letra de mi madre aún clara a pesar de los años transcurridos desde su muerte. Ella escribió: Elena, nunca te hablé del fideicomiso porque quería que supieras de lo que eras capaz de lograr por ti misma. Tu familia dejó claro que te veía como una carga, como alguien que necesitaba su ayuda para sobrevivir. Quería que les demostrases que estaban equivocados. Quería que construyeras una vida tan exitosa, tan significativa, tan innegablemente valiosa que, cuando saliera a la luz la verdad, entendieran lo que perdieron al tratarte como menos de lo que eres. La carta continuaba, pero dejé de leer, mirando alrededor de la mesa a los rostros de las personas que habían moldeado toda mi comprensión de mi lugar en el mundo. Tenía razón, dije en voz baja. Les demostré que estaban equivocados. Construí una carrera, encontré el amor, logré reconocimiento en mi campo, todo sin saber que tenía una red de seguridad. Todo mientras me veían luchar y no decían nada. La acusación flotaba en el aire como humo, asfixiante e ineludible. Pude ver la culpa escrita en sus rostros, la comprensión repentina de cómo su silencio había moldeado décadas de mi vida. Elena, dijo el tío Miguel, con la voz tensa. Pensamos, tu abuela dijo, que no estabas preparada para ese tipo de responsabilidad.
terminó mi abuela, con la voz apenas audible, que darte acceso al fideicomiso te haría dependiente, perezosa. Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome?, repetí incrédula, dejándome trabajar en 3 empleos para pagar la universidad mientras mis primos tenían la matrícula pagada en su totalidad, viendo cómo vivía en un estudio mientras todos los demás recibían ayuda con los pagos iniciales de la casa, dejándome creer que yo era el caso de caridad cuando en realidad tenía derecho a los mismos beneficios que todos los demás. Las preguntas salieron de mí. Años de dolor y confusión reprimidos finalmente encontraron su voz. Cada reunión familiar donde me había sentido fuera de lugar, cada vez que me habían hecho sentir agradecida por su ayuda, cada momento en que me había preguntado por qué parecía ser la única que luchaba, todo tenía sentido ahora. No lo sabíamos, dijo Victoria con debilidad. La abuela nunca nos habló de la parte de Elena. ¿Por qué nunca preguntasteis?, repliqué. Porque era más fácil asumir que yo era diferente, que merecía menos, que mis luchas eran de alguna manera constructoras del carácter, mientras que las vuestras eran problemas que debían resolverse con dinero familiar. James me tendió la mano, estabilizándome cuando las emociones que había enterrado durante décadas amenazaron con abrumar mi compostura cuidadosamente mantenida. Su tacto me recordó que ya no era esa joven que luchaba, que había demostrado mi valía independientemente de su reconocimiento o apoyo. Elena, dijo mi abuela, con lágrimas en los ojos por primera vez que recordaba, cometí un terrible error. Dejé que mi orgullo y mis prejuicios anularan mi responsabilidad hacia ti. No hay excusa para lo que hice. Su admisión debería haber sido una reivindicación, pero en su mayor parte, solo se sintió triste. Décadas de oportunidades perdidas, de luchas innecesarias, de creerme menos digna que las personas sentadas alrededor de esta mesa. El fideicomiso ha estado acumulando intereses durante 28 años, continué, con la voz más firme ahora. Con el crecimiento compuesto, mi parte ahora vale considerablemente más que lo que recibieron mis primos cuando cumplieron 18 años. Considerablemente más. La frase conllevaba implicaciones que apenas comenzaban a calar en la mesa. Mientras ellos habían estado viviendo de las distribuciones de su fideicomiso, el mío había estado creciendo intacto, acumulándose año tras año. ¿Cuánto más?, preguntó Roberto, aunque parecía temer la respuesta. Lo suficiente para financiar la expansión de mi organización durante los próximos 20 años, dije simplemente. Lo suficiente para establecer el centro de defensa infantil más grande del estado, lo suficiente para dotar de becas a niños que salen del sistema de acogida, lo suficiente para cambiar miles de vidas. Los números eran asombrosos, incluso para mí. El abogado de mi madre había explicado que el fideicomiso había sido muy bien administrado, que mi retraso forzado en el acceso a los fondos, en realidad, había resultado en una herencia mucho mayor de lo que cualquiera de mis parientes había recibido. «Eso es increíble», dijo Victoria, aunque parecía ligeramente indispuesta al procesar lo que esto significaba para su percepción de nuestras posiciones relativas en la jerarquía familiar. «Es increíble», coincidí. «Y también es irónico. Vuestros intentos de darme una lección sobre la autosuficiencia en realidad resultaron en que heredara mucho más de lo que habría tenido si me hubierais tratado justamente desde el principio». La ironía era realmente poética. Su decisión paternalista de retener mi herencia mientras me daban lecciones sobre el valor del trabajo duro les había salido espectacularmente mal, dejándome no solo financieramente independiente, sino sustancialmente más rica que los parientes que me habían tratado con condescendencia durante décadas. «Elena», dijo la tía Carmen con cautela, «¿qué vas a hacer ahora?». ¿Qué iba a hacer? La pregunta que me había estado haciendo desde que el abogado de mi madre explicó por primera vez el verdadero alcance de mi herencia. Tenía opciones ahora que nunca había soñado posibles. La libertad de tomar decisiones basadas en mis valores, en lugar de mis limitaciones. «Voy a hacer lo que siempre he hecho», dije. «Voy a ayudar a los niños que lo necesitan. Voy a casarme con el hombre que amo. Voy a construir una vida que importa». «¿Y nosotros?», preguntó mi abuela en voz baja. «¿Qué hay de tu familia?». La pregunta flotaba entre nosotros, cargada con décadas de una historia complicada. Estas personas habían moldeado mi infancia, habían estado presentes en cada fiesta y cumpleaños, habían brindado apoyo económico incluso cuando me negaban la aceptación emocional. Eran mi familia, para bien o para mal, y a pesar de todo, no quería perderlos por completo. «No lo sé», dije honestamente. «Eso depende de si podéis aprender a verme tal como soy en realidad, en lugar de quien asumisteis que era». El desafío era claro.
No iba a fingir que no había pasado nada. No iba a volver a ser la pariente agradecida que aceptaba sus obras y sonreía ante su condescendencia. Si querían una relación conmigo, tendría que ser en pie de igualdad. Queremos intentarlo, dijo el tío Miguel, hablando en nombre del grupo. Queremos hacerlo mejor. Entonces podéis empezar, dije, por entender que esta noche no se trataba de dinero, ni de estatus social, ni de la reputación familiar. Esta noche se trataba de ser finalmente vista por lo que realmente soy. James me apretó la mano, el orgullo irradiando de su expresión. «Y lo que eres», dijo, «es extraordinaria». La noche llegaba a su fin, pero había una cosa más que necesitaba abordar, una pieza final del rompecabezas que completaría mi transformación de carga familiar a igual familiar. «Hay algo más», dije, aunque podía ver que mis familiares ya estaban abrumados por las revelaciones de la noche. «¿Más?», preguntó Victoria débilmente. «Sobre la boda», aclaré, «y sobre lo que significa para todos vosotros». Metí la mano en el bolso y saqué elegantes sobres color crema, cada uno de ellos dirigido con caligrafía a un miembro diferente de la familia. «La señora Richardson me pidió que os los diera personalmente», dije, distribuyendo los sobres por la mesa. «Invitaciones de boda». Abrieron las invitaciones con la reverencia de personas que manipulan documentos sagrados. Las invitaciones de boda de la familia Richardson eran legendarias. Cartulinas gruesas, caligrafía personalizada y listas de invitados que parecían un quién es quién de la sociedad local. «La lista de invitados», dijo mi abuela, escaneando la información adjunta, «incluye al alcalde, al gobernador, a la mitad de la legislatura estatal. La señora Richardson tiene muchos amigos», dije con suavidad. «Elena», dijo Roberto, con algo parecido al asombro en la voz, «este es el evento social de la década. Es nuestra boda», corregí. «James y yo nos vamos a casar, y queríamos que nuestra familia estuviera allí para celebrarlo con nosotros. Pero incluso mientras lo decía, sabía que para mis familiares, esta boda representaba algo mucho más grande que una simple celebración del amor. Representaba su introducción a un estrato social, al que siempre habían aspirado pero nunca habían alcanzado. «El círculo social de los Richardson», dijo la tía Sofía con reverencia. «Nunca quiero decir, siempre hemos querido conocer, y ahora lo haréis», dije simplemente. «Como mi familia, como mi familia». La frase conllevaba implicaciones que apenas comenzaban a asimilarse. Se presentarían no como la familia Martínez que ocasionalmente hacía negocios con los Richardson, sino como la familia de Elena Richardson, con todo el acceso social que implicaba esa relación. «Elena», dijo mi abuela lentamente, «creo que no entendimos, no nos dimos cuenta». «Lo que no entendisteis», dije, «es que yo nunca fui la miembro de la familia que necesitaba ser rescatada. Yo era la miembro de la familia que iba a hacer el rescate». La declaración flotó en el aire como una declaración de independencia. Durante 28 años, me habían visto como alguien que necesitaba su ayuda, su guía, su aceptación reticente. Ahora estaban empezando a entender que mi éxito, mi matrimonio, mis conexiones sociales, en realidad, podrían beneficiarles más de lo que su apoyo me había beneficiado a mí. «Estamos orgullosos de ti», dijo el tío Miguel, aunque las palabras salieron forzadas, como si se estuviera probando una emoción desconocida. «¿Lo estáis?», pregunté. «¿O estáis orgullosos de lo que mi éxito significa para la posición social de la familia?» La pregunta tocó el corazón de mi complicada relación con estas personas. Los amaba, de la complicada forma en que se ama a los miembros de la familia que te han hecho daño pero que también han estado presentes durante toda tu vida. Pero también los entendía lo suficiente como para saber que su orgullo por mis logros probablemente se mezclaba con cálculos sobre cómo esos logros podrían beneficiarles. «Ambas cosas», dijo mi abuela, sorprendiéndome con su honestidad. «Estoy orgullosa de lo que has logrado y me avergüenzo de cómo te traté, pero también estoy emocionada por lo que tu matrimonio significa para el futuro de nuestra familia». Su admisión fue más honesta de lo que esperaba, y de alguna manera esa honestidad hizo que fuera más fácil perdonarla que cualquier cantidad de desvíos de disculpa. «Bien», dije, «porque si vamos a tener una relación en el futuro, tiene que basarse en la verdad en lugar de en la pretensión. Verdad en lugar de pretensión. La base de toda relación sana, algo que había faltado en la dinámica de mi familia durante todo el tiempo que podía recordar». «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó Victoria, con la voz pequeña e insegura. «Podemos intentar ser la familia que te merecías desde siempre».
Empezar de nuevo. La posibilidad flotaba entre nosotros como un puente que podíamos elegir cruzar o dejar sin construir. Miré alrededor de la mesa a estas personas que habían moldeado mi comprensión de mi lugar en el mundo, que me habían hecho daño y me habían apoyado en igual medida, que seguían siendo mi familia a pesar de todo lo que había pasado. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero tiene que ser diferente esta vez. No soy la misma persona que solía sentarse en esta mesa sintiéndose agradecida por cualquier migaja de aceptación que estuvierais dispuestos a ofrecer. Lo sabemos, dijo mi abuela, y estamos listos para conocer a la persona en la que te has convertido, la persona en la que me había convertido, alguien que había construido una carrera exitosa, encontrado un amor significativo, logrado reconocimiento en su campo y descubierto su propio valor independientemente de su validación. Alguien que ya no necesitaba su aprobación, pero que estaba dispuesta a ofrecerles la oportunidad de ganarse su perdón. Entonces podemos empezar con la cena el próximo domingo, dije, en casa de la abuela de James. Ha invitado a toda la familia a daros la bienvenida al círculo social de los Richardson. Cena en casa de la señora Richardson. La invitación que presentaría oficialmente a mi familia, a un nivel de sociedad al que siempre habían aspirado a llegar. El gesto que me transformaría de la miembro de la familia que necesitaba ayuda a la miembro de la familia que podía proporcionar acceso a oportunidades previamente inalcanzables. Estaremos allí, dijo mi abuela inmediatamente. Todos nosotros, añadió Roberto, hablando por toda la familia, mientras nos preparábamos para marcharnos, reuniendo abrigos y bolsos y intercambiando el tipo de despedidas educadas que marcaban el final de importantes reuniones familiares. Sentí una extraña mezcla de cierre y anticipación. La velada había logrado todo lo que esperaba. Mi familia finalmente entendía quién era realmente, lo que había logrado y lo que era capaz de contribuir a sus vidas en lugar de tomar de ellas. Pero, más que eso, me había liberado de décadas de sentir que les debía algo, como si de alguna manera fuera menos merecedora de amor y éxito que mis parientes. Me había demostrado a mí misma y a ellos que mi valía no estaba determinada por su reconocimiento, que podía construir una vida significativa independientemente de su aprobación o apoyo. ¿Lista para irnos a casa?, preguntó James mientras esperábamos nuestro coche. Lista, dije, aunque ahora casa significaba algo diferente a lo que significaba esa mañana. Significaba el apartamento que compartíamos, la vida que estábamos construyendo juntos, la familia que estábamos creando por elección, en lugar de por obligación. Cuando nos alejamos de la finca de la familia Martínez, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Los secretos salieron a la luz, las verdades fueron dichas, y las relaciones se restablecieron sobre cimientos más honestos. Pasara lo que pasara después, se basaría en la realidad en lugar de en la pretensión, en el respeto mutuo en lugar de en la obligación. ¿Cómo te sientes?, preguntó James, tomándome de la mano mientras salíamos a la carretera principal. Libre, dije, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Libre de la carga de sentirme agradecida por una aceptación básica. Libre de la obligación de minimizar mis logros para que otros se sintieran cómodos. Libre de la creencia de que de alguna manera merecía menos que las personas que me rodeaban. Tu madre estaría orgullosa, dijo James en voz baja. Mi madre. La mujer que había soportado su condescendencia mientras aseguraba secretamente que yo tendría los recursos para demostrarles que estaban equivocados. La mujer que había sacrificado su propia comodidad para darme el don de la autosuficiencia, que me había amado lo suficiente como para dejarme luchar para que conociera mi propia fuerza. Lo estaría, coincidí. Siempre decía que la mejor venganza era vivir bien. Vivir bien. No solo sobrevivir o salir adelante, sino construir una vida de significado, propósito y alegría. Una vida que honrara sus sacrificios al tiempo que creaba nuevas posibilidades para el futuro. Las luces de la ciudad se difuminaron ante nuestras ventanas mientras conducíamos hacia casa, hacia la vida que habíamos construido juntos, hacia el futuro que estábamos planeando con intención y amor. Detrás de nosotros, la finca de la familia Martínez se hacía más pequeña en la distancia. Ya no se cernía sobre mí como un monumento a todo lo que no podía tener. Mañana, continuaría el trabajo que amaba, ayudando a los niños a navegar por sistemas que no siempre los valoraban, mostrándoles que su valía no estaba determinada por el reconocimiento de otras personas. Mañana, James y yo seguiríamos planeando nuestra boda, nuestra vida juntos,
nuestra sociedad construida sobre el respeto mutuo y los valores compartidos. Pero esta noche, yo era simplemente Elena, no el error de la familia, no la pariente agradecida, no la que necesitaba ser rescatada, solo Elena, amada completa e incondicionalmente por alguien que vio mi valía desde el principio, que nunca dudó de mi capacidad para la grandeza, que celebró mis logros sin sorpresa ni reservas. Al entrar en nuestro garaje, me di cuenta de que la noche había sido más que revelar secretos o ajustar cuentas. Se trataba de reclamar mi lugar en el mundo, no como alguien que tenía que demostrar su valía, sino como alguien cuya valía era evidente para cualquiera que estuviera dispuesto a verla. La cena familiar había terminado, pero la verdadera celebración apenas comenzaba.